Hola, buenos días, espero estén bien. Aquí reportándome, dándoles esta clase por cuestiones ajenas precisamente a nuestro horario de clase, pero vamos a recuperar donde nos quedamos. Hemos estado analizando las excepciones personales. Recordemos que estamos en el artículo octavo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Muy en específico, recordemos que estas se van a utilizar cuando contestemos la demanda, no antes, no después. Este es el único momento procesal para ello. Hemos estado haciendo un viaje en relación a todas y cada una de estas fracciones. Son 12. Ya ahorita vamos en la décima, pero brevemente hacemos una recapitulación, precisamente, ¿verdad? Porque son tan importantes que no debemos de olvidar que su señalamiento específico es en el artículo 1399, donde nos envía precisamente a que utilicemos estos medios de defensa una vez que estos ya hayan recibido, ¿verdad?, como consecuencia de que nuestro obligado ha recibido una demanda, está debidamente emplazado y tiene 8 días para contestar esa demanda de acuerdo a nuestro Código de Comercio en los juicios ejecutivos, mercantiles, orales. Entonces, jóvenes, vamos a seguir. Tenemos pues nuestro listado de todas y cada una de nuestras fracciones. Hemos ido uno a uno. Hemos estado analizando todas y cada una de ellas. Hemos recordado sin lugar a dudas que todas y cada una de ellas tienen que estar evidenciadas, tienen que integrarse, por supuesto, en nuestra respuesta, es decir, en nuestra contestación de demanda. Volvemos a insistir, es el único momento para hacerlas valer, hacerlas presentes y obviamente deben de venir acompañadas con sus respectivos medios probatorios, porque recordemos que tanto en demanda como en contestación de la misma vamos a tener que exhibir nuestros procesos, nuestros momentos probatorios, es decir, nuestras pruebas dentro de esta demanda o contestación. Entonces, tomando en cuenta, ¿verdad?, que estamos trabajando precisamente con estos medios de defensa, pues estuvimos analizando de una a una, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que sería la fracción primera, que habla de la incompetencia, también a la vez de la falta de personalidad. Estuvimos analizando la segunda fracción, que habla precisamente de la cuestión de la firma, donde se niega que esta persona, siendo el obligado, firmó. Nuestra tercera fracción nos habla de la representación cambiaria, que ya tuvimos y vimos, ¿verdad?, detalladamente que este sería precisamente alegar la cuestión donde una persona dice tener derechos a haber firmado en mi nombre, pero esto no siempre es factible, ¿verdad? Porque o se da públicamente o por cuestiones de uso o costumbre en la relación del acto de comercio. Luego por ahí la cuarta fracción nos habla de la capacidad, que esto es muy importante porque sabemos que fundamentalmente desde nuestro artículo tercero de lo que es el Código de Comercio nos señala la importancia de la capacidad. Y también lo venimos a refrendar con lo que sería la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Luego por ahí tenemos también la quinta fracción, que nos habla, ¿verdad?, cuando faltan los elementos necesarios, qué es lo que sucede con el título, es decir, está carente de requisitos, está carente de formalidad. Creo que eso ya lo habíamos trabajado una y otra vez en el resto del semestre. Luego, la alteración del documento, ¿verdad? Este sería otro factor para poder promover una defensa pura y directa en relación a lo que sería la persona del obligado. Luego, en nuestra séptima fracción, habla de cláusulas que pueden aparecer en los títulos de crédito, como en este caso sería la de no negociable, y sabemos que su consecuencia sería limitar su circulación. En nuestra octava, pues habla precisamente de todo aquello, ¿verdad?, en lo que respecta a lo que sería la posibilidad de un abono o algún pago parcial que haya podido o realizado, en este caso el obligado, a favor del actor, en este caso de nuestro sujeto activo. Por supuesto, hay que demostrarlo, hay que establecer, ¿verdad?, que entonces aquí habría una situación de reducción en el alcance del valor principal de esta obligación. Luego nuestra novena fracción, que es de las últimas figuras que hemos estado analizando en clase, que es precisamente la figura de la cancelación, que ya nos dimos cuenta que es por la falta del documento gracias a haber sido presente una pérdida, una destrucción, ¿verdad?, un extravío, un robo, en fin, todo aquello que pudiera presentar una no posesión del documento en manos de quien tiene derecho a exigir su pago. Y de
hecho, estábamos hablando esta mañana de lo que sería la figura de la prescripción y de la caducidad. Entonces, aquí debemos de recordar que son dos cuestiones distintas. Ustedes ya tomaron bastantes notas de esto durante nuestra clase del día de hoy. Entonces, pues vendríamos nada más a corroborar lo siguiente, que lo que prescribe son las acciones cambiarias. Puede ser la acción cambiaria directa o puede ser precisamente la acción cambiaria en vía de regreso. Recordándoles, ¿verdad?, que la acción cambiaria, en este caso, la que sería directa, ¿verdad?, pues obviamente no eh, realmente caduca, esta prescribe. Y por supuesto la vía de regreso sí tiene la posibilidad de caducidad, puesto que se tiene que levantar una figura, ¿verdad?, que se llama protesto, precisamente para que haga efecto a la figura del cobro. El protesto es una figura que significa que nos presentamos en tiempo y forma a presentar nuestro documento. Esta figura le atiende meramente a figuras como la letra de cambio o el cheque. Son figuras que vamos a analizar de fondo cuando estemos analizando ya cada uno de los títulos de crédito. Para eso, pues por supuesto, ya tendríamos nuestra clase directamente para poder trabajar con ello. Entonces, cerrando, ¿verdad?, lo que sería esto de la acción cambiaria prescrita o caducada, entonces quiere decir que se ha perdido un derecho precisamente para poder ejercer el procedimiento ejecutivo mercantil. Como consecuencia, ¿qué le quedaría al sujeto activo para poder promover tal o cual situación? En dado caso que éste haya dadose, ¿verdad?, es decir, la prescripción, en su caso la caducidad, y que a la vez, ¿verdad?, la caducidad hubiera afectado a tal grado que deja de tener validez la vida ejecutiva del título, entonces solamente le quedarían dos figuras más que promover. Pero estas serían por vía ordinaria y serían las acciones extracambiarias. Estaríamos hablando de la acción causal o de enriquecimiento ilegítimo. Entonces, con esto, ¿verdad?, pasaríamos a nuestra siguiente fracción, que es la 11ª. Esta nos habla de las excepciones personales, es decir, toda aquella excepción personal que tenga el demandado contra el actor. En el antedicho que no tenemos una figura establecida, no tenemos un apartado en ninguno de nuestros códigos procesales que nos diga cuáles son las excepciones personales. Las excepciones personales son aquellas que solo se pueden dar entre A y B, por decirlo así, y solamente afecte a la persona en cuestión, es decir, a ellas dos, a nadie más. A un tercero, en caso de que éste apareciera por medio de la circulación, esto no tendría ningún efecto. Nosotros aquí les presentamos, ¿verdad?, una postura de los colegiados que nos dice lo siguiente. La excepción personal es la que deriva de alguna relación judicial, obligacional, existente entre ambos. ¿Quiénes son estos ambos? A y B. Pues solo estas pueden considerarse como personales. Por lo tanto, por su propia naturaleza, están excluidas de este concepto las de carácter procesal. Ustedes que están llevando materias también como derecho procesal civil encontrarán que hay figuras como la litispendencia, la conexidad de la causa, nulidad procesal, fraude a la ley, entre otras, de tal suerte que ninguna de estas son personales, esas son judiciales. Personales son aquello que pasa entre dos personas y que solo afecta a esas dos, pero para utilizarlas como un medio de defensa deben de ser lo suficientemente fuertes y relacionadas con la acción en cuestión para que surta algún tipo de efecto favorable, en este caso para el obligado, es decir, hoy demandado, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga las evidencias suficientes y pueda crear en la autoridad judicial una causa fuerte para que valore plenamente, ¿verdad?, y a favor de él, es decir, en este caso el demandado, porque es el que está invocando esta figura, para que le favorezca en esta relación que está peleando no cumplir, por decirlo así. Pero es personal. Pueden ser miles de cosas, ¿verdad? Pero deben de ser a tal grado y de tal suerte que afecten de fondo lo que sería su obligación. No tenemos un listado, pero puede ser A y B porque tuvieron un problema de algún tipo de naturaleza, por algún perdón de la obligación, por alguna situación donde en otro momento hubo una relación similar a esta y ahora otra vez los dos están afectados en estos mismos momentos o en esos mismos circunstancias, pero tiene que ser entre A y B. Que quede claro que si el título llegó a circular o llegó a circular algún momento, el tercero, en este caso, que entra por cuestión de la circulación, no tiene ningún efecto
para él el promover una excepción personal, porque debemos de deducir que lo más seguro es que B y ese C no se conocen. Entonces las actitudes personales son directas entre A y B, o entre 1 y 2, por decirlo, pero directamente personales. Esto no implica que no se tengan que respaldar, se tienen que evidenciar, de igual forma que cualquier otro tipo de excepción, como ya lo habíamos visto. Y siguiendo los lineamientos de los colegiados, que su análisis no puede sustentarse en el indicado precepto y fracción, y que de esta manera impede, ¿verdad?, la procedencia de las acciones derivadas de un título de crédito. Entonces, tiene que ser algo que no tenga relación con alguna figura que es de esencia procesal. Esto, ¿verdad?, se presenta en una de las tesis, ¿verdad?, que genera en materia civil el sexto circuito en el año 2006. Y para terminar, nuestra última excepción de ese gran listado que hemos estado viendo, esta es una adición que se da a nuestra ley en el año 2018. Ustedes notarán aquí, les estoy poniendo que esto se da a la adición, una reforma que sufrió nuestra ley en el año de junio de 2018. ¿Por qué? Porque en ese momento se presenta una ley de nombre Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, para poder ubicar esta excepción o utilizarla como medio de defensa, ¿qué tuvo que haber sucedido? Pues debemos de decir que aquí desgraciadamente la persona obligada, la cual ha sido demandada, está desaparecida. No sabemos de ella. Pero desgraciadamente nuestro sistema no tiene o no tenía en su momento ninguna forma, ninguna actividad que pudiera detener los efectos de una obligación en deuda. Entonces, ¿qué sucede? Se crea esta ley precisamente para darle los mecanismos y las formas de defensa a la familia o a quien subsista como consecuencia de la ausencia de esa persona. Y desgraciadamente, ¿verdad?, los que quedamos o los que quedan como consecuencia de esa falta pueden llegar a ser afectados directamente por la falta de esa persona. Tal es así que no nada más se afectó nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, también se afectó la Ley del Trabajo, aquí se los estoy poniendo, Ley Federal del Trabajadores del Servicio del Estado, ley al artículo B constitucional, 123 constitucional, perdón, la ley del Seguro Social, la ley de instituciones de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado y la ley de instituciones de crédito y también la ley agraria. Todas estas sufrieron una modificación, una adición y una reforma como consecuencia de esta ley que aparece precisamente con la intención de proteger a la familia. ¿Por qué? Debemos de recordar que el hecho de que una persona está ausente no implica que las cosas se quedan estables o estáticas. No, la vida sigue desgraciadamente. Entonces, una demanda de esta naturaleza sería efectiva. Por lo tanto, ¿cómo se va a defender a aquellos que quedan como consecuencia de esa ausencia? Pues entonces, pues obviamente, haciendo su querella correspondiente de la ausencia de la persona, que se haga una investigación. Como consecuencia de esa investigación, esta autoridad que tiene esa facultad o ahora sí, obligación, nos dará precisamente una respuesta. Como consecuencia, esa respuesta se convierte en un documento oficial. Ese documento oficial es el que vamos a exhibir, a presentar, tanto en las dependencias que señalamos que manejan las leyes que le señalamos aquí, así como para contestar nuestra demanda. En mi caso muy personal, yo nunca he visto la función de esta excepción, pero con tanta inseguridad que vivimos y con tanto problema de persona desaparecida, pues obviamente queremos pensar que sí puede llegar o a lo mejor en algún caso ya se pudo haber utilizado. Como les digo, en mi área de conocimiento aún no me ha tocado saber de una vivencia como estas y esperemos en Dios no tener que saber de ello, ¿verdad? Pero son situaciones que vivimos, que pasan y que nos rodean en la ciudad y en nuestro país. Entonces, pues aquí es una respuesta para esas faltas que se presentan en un núcleo familiar, por ejemplo.
Es necesario, ¿verdad? Para que esto quede más amplio y que ustedes conozcan esta ley más a fondo, que ustedes, por favor, me hagan el gran favor de leer la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Es una ley realmente pequeña, no es muy amplia, pero para que se informen, ¿verdad? Y para que vean todo el proceso, cómo se tendría que hacer. Digo, no se los estoy diciendo ni deseando, pero sí para informarse. Ustedes están estudiando la materia, ¿verdad? Y tienen que estar informados de esto porque sería una manera también de poder respaldar los conocimientos para una contestación de demanda. Bueno, pues con esto yo cerraría el tema de lo que serían las excepciones, recordándoles que estas son única y exclusivamente para contestar la demanda. Seguimos ubicados en la etapa de la fijación de la litis, no hemos avanzado, acabamos de cerrarla. Esta etapa es el equivalente a la etapa postulatoria de un proceso civil que ustedes pues obviamente manejan y conocen. Y por supuesto esto viene a compensar, ¿verdad?, lo que ahora tenemos nosotros en materia de juicios orales. ¿Por qué? Porque ahora sí nuestras etapas se llaman así. Entonces con esto ya podemos dar por finalizada esta etapa, no el proceso, para nada, apenas lo vamos a iniciar, porque de aquí seguimos a la siguiente etapa, que es nuestra etapa de audiencia preliminar. Y esta significa, ¿verdad?, que va a llevar un sinfín de pasos que definitivamente, ¿verdad?, son independientes de lo que acabamos de cerrar aquí. Por lo tanto, ¿verdad?, pues yo agradezco, espero que esto nos sirva y que no tengamos algún tipo de duda en lo que respecta a que solamente se utilizan estas excepciones para contestar nuestra demanda. Y que obviamente tenemos un término de 8 días y no debemos olvidar eso. Recordemos, y yo quiero insistirles, y aquí tengo el código en mi mano, no porque no estemos en clase o en el salón, no lo tengo a la mano. Recordemos, ¿verdad?, que es muy importante siempre tener nuestro código a la mano para todos nuestros ejercicios. Ya habíamos comentado en clase, ¿verdad?, que es muy importante todo lo que tiene que ver con términos y momentos. Entonces aquí yo tendría que decir que también un término para contestar una demanda, y como dice nuestro legislador, y utiliza un término coloquial muy fuerte, dice son términos fatales. ¿Qué significa fatal para nosotros? Que ya no tiene resolución, ¿verdad? Que ya se acabó. Por lo tanto, el tiempo no puede volver para atrás. Tenemos que pensar que esto ya llegó a su momento fatal. Entonces, con esto yo cerraría este apartado, ¿verdad? Completamos el pendiente que teníamos para cerrar este tema. Y por supuesto, ¿verdad? Yo estaré pendiente de cualquier comentario que ustedes tengan a bien hacerme. Muchas gracias, que pasen una muy buena tarde. Gracias.